Buenas estudiantes. Continuando con los principios del régimen de insolvencia, encontramos, como hablamos en el video anterior, los principios tradicionales, que es la universalidad, colectividad e igualdad de acreedores. Ya vimos que el de la universalidad y la colectividad son principios hermanos o correlativos. La universalidad de patrimonio implica que todos los bienes, todos los activos, todo lo que haga parte del patrimonio del deudor irá al proceso de insolvencia. Y hablamos de la colectividad y decíamos que todos los acreedores, independientemente del rango o la clase de acreedor que sea, irá al proceso. Así, ahora hablemos del proceso del principio de la igualdad de acreedores. Este principio tiene como base que todos los acreedores dentro del proceso de liquidación estarán en igualdad de condición. Sus votos tendrán el mismo derecho a voto, que será un peso por cada peso de la creencia de ellos. Y todos tienen la misma posibilidad de participar o no tanto en el acuerdo de reorganización como en la adjudicación y liquidación. Todos son importantes, pero este principio de igualdad de acreedores no resta que haya acreedores que se les va al momento de pagar, se les va a preferir unos a otros por otros conceptos y no por conceptos democráticos. Es decir, todos van a tener la misma posibilidad de votar. La gran diferencia de este principio de igualdad de acreedores es que se van a ir pagando cuando se vayan a hacer los respectivos pagos de las acreencias en el orden de preferencia de sus créditos establecidos en el Código Civil. Entonces, es igualdad de acreedores porque todos tienen la misma posibilidad de votar y participar en el proceso, pero eso no resta de la posibilidad de que se les va a pagar, se va a honrar las acreencias teniendo en cuenta la predación de crédito. Ahora, estos tres principios son principios tradicionales y principios universales. ¿Qué quiere decir esto? Que son principios que van a estar presentes en todos los procesos de insolvencia, liquidación o reorganización de empresas a nivel del mundo, y son los que han estado presentes en Colombia desde el Código de Comercio hasta la legislación actual. Después pasamos a unos principios que son los principios ya procesales, técnicamente hablando, que son de los procesos de insolvencia, que son el principio de eficacia, información, negociabilidad, gobernabilidad y oficiosidad. Hablemos del primero, la eficacia. En esta clase de procesos se busca el aprovechamiento al máximo de los recursos que cuenta el deudor. Ese aprovechamiento debe estar en cabeza o debe de ser objetivo del liquidador y protegido y buscado por el juez del concurso. Ese principio de eficacia es aprovechar el patrimonio al máximo para cubrir las acreencias en el proceso de liquidación y optimizar los recursos dentro del proceso de reestructuración, de reorganización empresarial, para salir de la crisis económica que se estaba presentando en la empresa. El principio de información. Este principio es base, porque este es el principio en el cual el deudor y los acreedores deben de proporcionarse una información veraz, eficiente y oportuna de la real situación de la empresa. Y esto nos va a llevar a que esta información tiene que ser transparente y que puedan compararla entre los unos y los otros. Este principio tiene como base ese principio de buena fe o ese fin de buena fe que tiene este proceso de concursal. Después vamos a ver el principio de negociabilidad. ¿Qué quiere? Aquí se busca en esta clase de procesos que el liquidador con el deudor y los acreedores puedan llevar a salidas negociadas, no litigiosas, donde la gente no se vea como adversarios en un proceso, sino que todos van a colaborar para aprovechar al máximo el recurso que tiene la empresa. De allí que uno de los fines de esto, que ya vimos en un video anterior, sea la de la protección del crédito, la protección a la buena fe, porque se busca que todos ellos de manera concertada puedan llegar a las soluciones más viables y eficientes para la empresa y para el aprovechamiento de sus créditos. El principio de gobernabilidad económica es que todas las
actuaciones que se vean en esta clase de procesos van a ir a mejorar la dirección general de la empresa y que la empresa pueda tener el mejor manejo para lograr superar cualquier crisis. Eso es lo que se busca, es que a través de este proceso se busque cuál es la mejor manera de gerenciar a la empresa que se está en liquidación. Vamos a encontrar este principio de oficiosidad que, aunque no está expresamente señalado en el artículo 4 de nuestra ley 1116, se puede deducir de lo que se exige o de las facultades que se le dan al juez. Y aquí es que este proceso puede iniciar de manera oficiosa. Nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos el proceso de toda la parte que nos toca ahora de cada uno de estos procesos, del proceso de reorganización de manera puntual y del proceso de reestructuración. Nos vamos a dar cuenta que estos procesos pueden iniciarse de manera oficiosa cuando el juez, cuando la superintendencia se da cuenta de que hay una sociedad o hay un comerciante que tiene un alto número en su vigilancia de cesación de pagos y que esta situación se ha visto de manera permanente, o que tiene un problema de solvencia. Esto permite que los procesos se inicien de manera oficiosa. Y por último, el principio de reciprocidad, que es un principio clave para la insolvencia transfronteriza. Me permito leer el principio de reciprocidad en el artículo 4. Dice que es el reconocimiento, colaboración y coordinación mutua entre las autoridades extranjeras en los casos de insolvencia. Este principio es una norma de derecho internacional que ha sido nacionalizada y que te está diciendo que se espera colaborar coordinadamente y coordinar las actividades de insolvencia transfronteriza con las autoridades extranjeras. Entonces, de esta manera damos por terminada el tema de los principios del régimen de insolvencia, que, como ya lo vimos, los clasificamos de los principios netamente del proceso de insolvencia, de principios procesales y de principios netamente procesales y de principios de derecho internacional. Ahora, pasemos nosotros a los poderes del juez. Y los poderes del juez nos los vamos a encontrar nosotros en el artículo 5 de esta ley. En el artículo 5 de esta ley, de la ley 1116, va a aparecer en nuestra memoria, va a aparecer algo que se llama facultades y atribuciones del juez de la competencia. Y vamos a darnos cuenta que que comienza la norma y dice: para los efectos de la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo siguiente de esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones sin perjuicio a las disposiciones, a otras disposiciones. Entonces, aquí hay que mirar dos cosas. Vamos a encontrar que los poderes del juez aquí son de dos clases: poderes especiales en los procesos concursales y poderes generales. Estos poderes generales están ¿en dónde? Están en nuestro Código General del Proceso. Y los poderes especiales del juez son atribuciones que solo tiene el juez de insolvencia. No lo tiene ninguna otra clase de juez. Y están señalados en el artículo 5. Por ejemplo, vamos a encontrar que una de las facultades que nos señala la ley nos señala 11 facultades especiales. Entonces, encontramos que una de las facultades especiales es solicitar y obtener en forma que estime conveniente la información requerida para la adecuación y orientación del proceso de insolvencia. Ya yo anteriormente les había hablado que uno de los principios es el principio de información y que el deudor y los acreedores tienen que dar una información veraz y comprobable, pero no solamente ellos, el juez también está facultado para exigir para buscar los medios de encontrar la información que él considere que se requiere para ese proceso de insolvencia. Después vamos a encontrar una segunda facultad que es muy importante, que dice ordenar las medidas pertinentes
a proteger, custodiar y recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor, incluyendo la revocatoria de actos y contratos ejecutados en perjuicio de acreedores. Señores, entre las facultades que tiene este juez de liquidación, tiene la de hacer que todos los bienes regresen al patrimonio del deudor. Por eso es que se le permite a este juez la revocatoria de actos y contratos que perjudiquen a los acreedores. Es decir, actos y contratos que estén destinados para generar lo que se conoce como un fraude a los acreedores, un fraude o una acción publiciana, pero una especie de acción publiciana que hay aquí en esta ley sin que lo sea, porque aquí ya no son los acreedores, sino ellos que deciden regresar al patrimonio del deudor todos los activos, incluso los actos que ellos han dispuesto se retrotraen para proteger esto. Esto es clara muestra del principio de universalidad que tiene esto y del principio de oficiosidad. Claro, vamos a encontrar también que hay unas excepciones a esta atribución que tiene el liquidador, que son aquellos cuya naturaleza y orden de transferencia están señalados en la ley 964 del 2005 y aquellos que se hagan en los mercados públicos de valores. Vamos también a encontrar que otra de las facultades que tiene es objetar el nombramiento y contratos hechos por el liquidador. Aquí el liquidador es un auxiliar de la justicia, es decir, el juez pide ayuda al liquidador, que es un técnico en esto, pero sin embargo a ese juez no se le permite total injerencia en los actos y contratos del liquidador, siempre y cuando esos actos y contratos lleven a afectar el patrimonio del deudor. También se les permite decretar la inhabilidad hasta por 10 años de los administradores que hayan llevado o que hayan generado esa disminución del patrimonio y se dé cuenta que sea de manera negligente. Se le permite también imponer sanciones y multas. Actúa también como conciliador. Se le permite a ese juez que con base a la información obtenida, graduar y calificar créditos. Por eso es que la graduación y la calificación de créditos debe de ser aprobada por el liquidador. Se le permite que a petición de oficio o a petición de parte pueda exigirle la rendición de cuentas a ese liquidador para que no haga lo que se le dé la gana en el proceso. Puede remover a este liquidador y a todos los administradores, incluyendo el revisor fiscal, que no cumplan las órdenes del juez del concurso, y puede declarar ineficacia sobre los actos y contratos previstos en la ley y en general dirigir el proceso. Esas son las funciones específicas. Como se pudieron dar cuenta, son funciones que tienen como objeto netamente la aplicación, la norma, el cumplimiento de los fines del proceso y están inspirados en los principios, porque todos van o se relacionan con el principio de universalidad o con el principio de eficacia o con el principio de información. Y él también va a actuar como ese controlador de las acciones del liquidador. Ya no va a ser el deudor, ya no va a ser la asamblea, va a ser el juez quien va a controlar al liquidador, al promotor, al revisor fiscal y a todas las personas que estén en la administración de la empresa o de la sociedad o del comerciante que haga que sea objeto de liquidación. Sin embargo, también es pertinente encontrar que aparte de esto, él tiene las funciones generales de todo juez, y esas están señaladas en el artículo 43 y 44 del Código General del Proceso. Es decir, él tiene poderes de corrección e instrucción, de ordenamiento e instrucción en el proceso, pero también tiene poderes correccionales. Es decir, él va a poder sancionar las conductas indebidas que se ocurran dentro del trámite de liquidación, que lo hagan las partes y lo hagan los liquidadores, como nos lo señala el artículo 44 de nuestra norma. Entonces, si miramos el artículo 44, son las que menos se usan, pero que son facultades,
del juez, encontramos que en el artículo 44 está la de sancionar con arresto inconmutable hasta por 5 días a quien le falte el debido respeto en el ejercicio de sus funciones. Sancionar con arresto inconmutable hasta por 15 días a quienes impida o obstaculice el ejercicio de las diligencias o audiencias. Sancionar con multa hasta de 10 salarios mínimos a los empleados y el público general y partes que no cumplan con las órdenes que él dé. Sancionar con salarios mínimos a los empleadores y representantes legales que impidan la comparecencia al despacho de sus empleados. Expulsar de las audiencias y diligencias a quien perturbe el curso de estas, ordenar que se devuelvan escritos irrespetuosos y las demás. Entonces, estas funciones que están en el artículo 44, que solo el poder, las formas de mostrar el poder correccional que tiene el juez, no solamente para instruir y ordenar el proceso, también hacen parte de nuestro juez liquidador. Es decir, el juez liquidador es un juez fuerte, es un juez que tiene poderes, que puede no solamente va a ordenar e instruir el proceso, sino que como es un juez que va a tratar de cumplir los fines de la liquidación, que son la protección del crédito, la protección de la buena fe y la conservación y recuperación de la empresa, ese juez va a tener funciones, va a tener dientes para hacerlo. Y no solamente va a hacerlo, sino que es un deber del juez generar esas conductas que lleven a mover este proceso. Entonces, ya tenemos claro cuáles son los poderes. Ahora, cuando hablamos de quién es este juez, sabemos que este juez es la Superintendencia de Sociedades para los casos de personas naturales no comerciantes y para personas jurídicas. Y los jueces civiles del circuito para las personas no comerciantes, personas naturales comerciantes, y en las regiones donde no tengan una intendencia que ampare esa región. En esos casos serán los jueces civiles del circuito. Los jueces, los procesos que se adelanten ante las supersociedades son procesos que se van a tramitar en única instancia, mientras que los que se tramitan ante los jueces civiles del circuito se van a tramitar en primera instancia, porque estamos hablando de un juez especializado como la superintendencia frente a un juez civil que es del circuito, que tiene la competencia residual, es decir, que lo que no quepa dentro del ordenamiento procesal para otro juez lo conoce el juez civil del circuito. Entonces esa especialidad lo lleva a que los actos del juez de la superintendencia sea un juez especializado en única instancia. Eso nos lleva a que los actos que emita ese juez solo podrán ser susceptibles del recurso de reposición mediante autos o el de revisión cuando veamos que hay alguna de las causales que está en este Código General del Proceso para la revisión. Mientras que los autos que dicte el juez civil del circuito sí podrán ser apelados y ante el respectivo tribunal. Entonces, mi consejo para ustedes, jóvenes estudiantes, es que yo siempre preferiría al juez especializado, porque este juez especializado me va a asegurar a mí que tiene el conocimiento necesario para la aplicación de la ley 1116. Mientras que el juez residual, que es ese juez civil del circuito que nos lo señala el Código General del Proceso, es un juez que conoce de todo cuando no hay otro juez que contenga esa misma competencia conozca ese mismo asunto por factor funcional, por factor objetivo o funcional. Entonces, hasta aquí, señores, esta primera etapa de nuestro curso. Les estaremos comunicando las siguientes sesiones cuando lo vamos a dar.